Actual FM 107.1. Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Soy Carlos Fernández. En este fin de semana, viernes 4 de septiembre de 2020. Del programa Charlemos desde San José, Costa Rica. Bueno, durante nuestro 31º aniversario hemos traído a una serie de figuras nacionales y mundiales que destacan en liderazgo, en la construcción de mejores sociedades, en el aporte de ideas, en el campo de la investigación, de la cultura, ambiente, y ahora líderes políticos preocupados por la guerra que libra el mundo, con la presencia de una pandemia que alteró la vida de todos los humanos. Es por esta y otras razones que el programa les trae a un hombre que gobernó el país y que no ha perdido de vista la brújula y la hoja de ruta que traza Costa Rica a 12 meses exactos de la celebración del Bicentenario, un acontecimiento histórico que nos toma por sorpresa debido a una emergencia sanitaria que a la vez provoca una crisis económica. Nunca antes como ahora el país ha estado en una encrucijada sobre qué hacer para salir de estos difíciles momentos que nos agobian a todos. Nuestro invitado de hoy es el 42º expresidente de la República, José María Figueres Olsen, quien gobernó nuestro país de 1994 a 1998. Ya vamos con don José María Figueres, que los tenemos ya en pantalla desde Londres. Bueno, saludo también a Fabián Coto, quien permanece en Cartago, coproductor del programa Charlemos. Hoy les traemos un buen toro de lidia a nuestra sección de arena política. Fabián, te pedimos una breve introducción sobre lo que significa que empiecen a surgir ideas, a generarse negocios, a enfrentar nuestra deuda pública, que es una pesadilla, a trazar nuevos caminos de desarrollo, a tener empleo para nuestro pueblo y abrir mejores condiciones para nuestra muchachada, como diría en su momento Luis Alberto Monge Álvarez. Así que, Fabián, te escuchamos, un gusto verte y por supuesto también un gusto tener en pantalla a don José María, un enamorado de la tecnología. Así que adelante, Fabián. Así es, muchas gracias, don Carlos. Gracias a todos y todas nuestros oyentes que están acá en sintonía de Radio Actual, un viernes 4 de septiembre. Hoy, como decía don Carlos, con un invitado especialísimo. Yo recuerdo cuando yo tenía 13 años, se dio la elección en la que don José María Figueres salió electo como presidente. Yo estaba empezando mi vida colegial y buena parte de esa vida colegial sucedió durante su gobierno. Incluso el señor ministro Dorian fue a mi colegio acá en Cartago en una visita de cortesía. Recuerdo también, es inevitable que hoy recuerde las historias de mis abuelos, las historias de guerra de don Pepe, porque estamos hablando del hijo de don Pepe, además del señor expresidente, estamos hablando del hijo de don Pepe, de nuestro querido don Pepe. Y también es inevitable, y yo quería empezar hoy diciendo esto muy brevemente, es inevitable recordar cuando yo empezaba a leer los libros de don Pepe y contaba en un cuento muy bello, en Así nacen las palabras y los cuentos, que don José María, nuestro invitado, compartía en lo que don Pepe llamaba el potrero de Curridabat, compartía habitación con don Mariano, que descanse en paz, y que tenía una anécdota hermosísima de un caballo que llegaba y respiraba en la ventana, en el cristal, y que don José María y don Mariano, chiquillos, ideaban una serie de historias fantásticas acerca de esa mancha que aparecía en el cristal de la habitación todas las madrugadas, y era el caballo. No sé si era el caballo de don Mariano o de don José María, y llegaba ahí. Bueno, pues yo recuerdo esos relatos de don Pepe
Y como les decía, recuerdo también la gestión de don José María como presidente. Ahora lo tenemos en otro escenario, tirándonos una serie de ideas muy interesantes en un contexto muy complejo, global. Don José María ha comparado esto con una guerra y efectivamente se parece a una guerra. Es quizás la tragedia global más dramática, y no sé si esto será excesivo, en los últimos siglos, por el tema de la simultaneidad, porque está pasando en todo lado, es algo ubicuo y es verdaderamente un gusto conversar hoy con don José María. Espero que todas y todos ustedes, amigos y amigas, vayan a disfrutarlo tanto como nosotros. Gracias, Fabián, por esa introducción. Don José María, buenas noches hasta Londres, donde habrá más bruma y neblina en Londres, donde usted se encuentra en estos momentos, o en Cartago. Gracias por acceder a la entrevista y mantenerse de buen ánimo, siempre de buen talante, como dicen los españoles, pese a esta pandemia. Queremos dar un rápido repaso de la actualidad de esta Costa Rica 2020, así que le cedemos estos minutos, don José María, para que usted pueda saludar aquí a su pueblo, a los 5 millones de costarricenses. Buenas tardes, don Carlos, y buenas tardes, don Fabián. Buenas tardes, amigas y amigos. Muchísimas gracias, don Carlos y don Fabián, por la invitación a participar en este programa. Y felicitaciones por los 31 años de estar al aire. Son muy pocos los programas que pueden contar una historia de acompañar al país y acompañarnos a los costarricenses en todos nuestros quehaceres, en nuestros éxitos, en nuestras vicisitudes a lo largo de 31 años. De manera que muchísimas gracias. Fabián, ese caballo se llamaba Vaquero y efectivamente llegaba todas las madrugadas, se veía en el vidrio que actuaba como un espejo, y ahí entonces el vaho de su respiración dejaba una mancha en la ventana que para nosotros en aquel momento era lo más misterioso. Un fantasma. Efectivamente. Y aprovecho entonces para contarle, don Fabián, de que hemos hecho un esfuerzo con la editorial del TEC, del Tecnológico en Cartago, para reeditar todas las obras de don Pepe y poder sacarlas a fin de año, probablemente para la fecha del 1 de diciembre, que será la primera vez que se celebre como un feriado el Día de la Abolición del Ejército, y también queriendo contribuir con esa reedición de todos sus 7 libros que escribió a lo largo de sus años, pues queriendo contribuir con eso, digamos que a una especie de contribución cultural con los libros de don Pepe a lo que es el año entrante, el año de nuestro bicentenario. En fin, entremos en materia. Don Carlos y don Fabián, a las órdenes para sus preguntas, pero si me lo permiten, quisiera arrancar esta conversación con 3 comentarios que pretenden enmarcar lo que aquí vamos a conversar. Lo primero que quiero decir es que pandemia o no pandemia, crisis o no crisis, esta década del 2020 al 2030 es una década particularmente importante para la humanidad, porque se nos han venido acumulando muchos retos en el campo social, con una creciente desigualdad en el mundo, que en Costa Rica también se siente. Hemos pasado a ser, tristemente, uno de los 10 países más desiguales del mundo. Y por el otro lado, porque tenemos por delante una crisis que sería muchísimo más grande que todavía esta, si no la evitamos, que sería la crisis del cambio climático. Es decir, pasar a vivir a un planeta con más 2 grados centígrados de temperatura a causa de las emisiones de carbono que atrapan el calor de los rayos solares, no los dejan volver a salir a la atmósfera y por lo tanto están calentando el planeta. Y para finales de la década del 2030 tendríamos que habernos puesto como objetivo
completamente disminuir la falta de equidad en el mundo que causa tanta inestabilidad, tanto conflicto y tanta inseguridad, y tendríamos que haber bajado a la mitad las emisiones de carbono. Esos dos siguen siendo dos objetivos fundamentales a cumplir en esta década por la humanidad. Pero claro, de camino hacia eso, en el primer año de la década nos agarra esta pandemia. Y entonces nuestro punto de arranque en Costa Rica lo veo, para empezar, difícil, porque lo describo con lo que yo llamo las 3 Ds. La D del desempleo, pienso que vamos a estar con un desempleo del 35% para final de este año, y eso golpea particularmente a los jóvenes, a las mujeres en las áreas rurales, en nuestras costas. La D del déficit fiscal, que pienso que vamos a estar entre el 10 y el 12% de déficit fiscal, es decir, el faltante de recursos que tiene el Estado para pagar todas las cosas que debe pagar. Y además la D de la deuda, porque vamos a estar en un equivalente de un 70% de todo lo que es la producción económica nacional como deuda. O sea que si el país en todo su conjunto produjera 100 en términos de actividad económica, la deuda que ya tenemos acumulada va a estar por el orden de 70, lo cual nos da muy poco margen para poder seguir endeudando al país. Entonces, esta década tan importante la arrancamos en una situación precaria. Lo segundo que quiero decir es que, independientemente de eso, que es la realidad, yo pienso que tenemos que hacer un gran esfuerzo por salir no a como veníamos, sino por salir mucho mejor de lo que entramos. Pongámonos la meta 2030 de tener una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, moderna, por supuesto, tecnológicamente avanzada, porque en la tecnología hay muchas oportunidades para vivir mejor, que vivamos dentro de nuestros límites planetarios, es decir, que no estemos consumiendo más recursos de los que puede normalmente reponer el planeta Tierra a lo largo de cada año. Y, muy importante, que en todo ese esfuerzo no se nos quede nadie atrás, porque a lo largo de las décadas se nos han venido quedando muchas personas muy rezagadas en cuanto a sus oportunidades de desarrollo. Entonces, es un esfuerzo importante, Carlos y Fabián, por salir mucho mejor de esta crisis con objetivos muy bien delineados en cuanto a las cosas que queremos hacer. Y lo tercero que quiero decir, y con esto ya le vuelvo a pasar el micrófono, don Carlos, lo tercero que quiero decir es que la historia nos demuestra que hemos sido capaces de aprovechar muchas veces las crisis que se le han presentado a la humanidad. La última gran crisis global que tuvimos, que fue la Segunda Guerra Mundial, trajo, por supuesto, mucho sufrimiento en muchas partes. Pero además, después de eso, salimos con grandes adelantos tecnológicos, importantes descubrimientos científicos, nuevas medicinas, una institucionalidad global que creamos en aquel entonces, que se llaman o se le llamaron The Bretton Woods Institutions, el Banco Mundial, las Naciones Unidas en lo político, el Fondo Monetario, en fin, salimos con una infraestructura en muchos sentidos de la palabra que nos permitió avanzar rápidamente. Entonces aquí la responsabilidad hoy y mañana también está en que, por un lado, le pongamos atención a las cosas que son, digamos, de emergencia. De emergencia es lo de la salud. De emergencia también es lo económico, porque yo pienso que hoy tenemos ya 600,000 personas sin ingreso, 300,000 desempleados que teníamos antes de entrar a la crisis y 300,000 más que han perdido su trabajo.
Ponerle atención a todo eso es lo urgente, pero a la par de eso, de lo urgente, hay que estar pensando en el mediano y largo plazo. Hay que estar pensando en el 2030, que está a la vuelta de la esquina, cómo queremos que sea nuestra sociedad, cuál es el país que queremos conformar, para que entonces la visión de mediano y largo plazo nos pueda alinear las decisiones urgentes que tenemos que tomar en el día al día para que el uso de nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras voluntades sea siempre el más eficiente en términos de lograr los objetivos de bien vivir nacional que queremos ir logrando. Y con eso, Carlos, como marco para esta conversación, pues le agradezco nuevamente a usted y a don Fabián la invitación y me pongo a sus órdenes. Estamos en directo con el expresidente de la República, José María Figueres Olsen. Don José María, el domingo 23 de agosto usted mantuvo la atención del grupo de reflexión política La Isla, que no sé por qué le pusieron La Isla. Entiendo casi todos allegados suyos que simpatizan con sus ideas para escucharles sobre sus propuestas para reconstruir la economía y enfrentar el hambre, el desempleo producto de la pandemia, pero sobre todo reconstruir esa economía endeble. Comencemos con esa sacudida que usted le dio al Banco Central, que se mantenía casi en el anonimato para ayudar a los clientes afectados por COVID-19. Resulta que ahora el Banco Central, como usted sabe, está listo para inyectar 700.000 millones de colones para créditos de reactivación que serían colocados en bancos del Estado, cooperativas, mutuales y financieras para prestar plata a clientes golpeados por la pandemia. ¿Cómo recibe usted esta decisión del instituto emisor? ¿Como un acatamiento suyo, como esa recomendación tan vehemente que hizo en su momento, o por una decisión de reflexión interna de los señores banqueros? Don Carlos, yo lo que dije en ese conversatorio es que el gran ausente en la lucha por restablecer la economía en el país era el Banco Central, porque estudio, Carlos y Fabián, lo que se está haciendo en el mundo entero para salir de esto, y en todos los países veo a los bancos centrales completamente comprometidos, de lleno, metidos, dándole liquidez al sistema, muchas veces comprando bonos del Estado en diferentes países para ayudarle al Estado a poder pagar los gastos adicionales de la atención de esta crisis. Y por lo tanto, hacía un llamado respetuoso al Banco Central de que se metiera en la lucha, de que nos acompañara en esta batalla que debemos de librar. Y recibí con muy buena noticia en estos últimos 2 días el anuncio del Banco Central de que habían decidido inyectarle 700.000 millones de colones a la economía nacional a través de los bancos. Entonces quiero agradecer el esfuerzo que está haciendo el Banco Central, pero de igual manera quiero también de una manera muy respetuosa decirle al Banco Central que esa es como una primer parte de lo que les toca. Porque si esos 700.000 millones de colones que le van a prestar a los bancos para que los bancos se los presten a las personas y a las pymes y a las empresas, los bancos no los prestan, los bancos no readecúan las deudas, los bancos no le dan facilidades adicionales para los créditos que contrajeron las personas y las empresas que no tienen la culpa de haber perdido sus ingresos por esta pandemia y por lo tanto no tienen liquidez. Si los bancos no hacen eso y se quedan sentados en los 700.000 millones de colones que les va a prestar el Banco Central, pues no vamos a haber logrado nada. Una de las lecciones, Carlos y Fabián, de la crisis económica del 2008 y del 2009, cuando los bancos centrales entraron a darle auxilio al sistema financiero global, es que los bancos se quedaron sentados sobre los dineros que les dieron los bancos centrales y no le readecuaron las deudas en la crisis económica de ese año a las empresas y por lo tanto se perdió muchísimo
tejido empresarial, de pequeñas, microempresas, medianas, grandes empresas. Muchas personas perdieron su patrimonio. El que tenía una hipoteca de una casa no la pudo seguir pagando porque se quedó sin trabajo en esa crisis. Y los bancos, en lugar de readecuarlo, pues, ¿verdad?, ejecutaron las garantías. Eso pasó en muchos países en la crisis del 2008-2009. Entonces, gracias al Banco Central por los 700.000 millones de colones, pero por favor, velemos para que los bancos efectivamente le den las condiciones que necesitan las personas y las empresas en este momento que estamos viviendo. La otra parte que todavía nos queda debiendo el Banco Central es comprarle otros 600.000 o otros 700.000 millones de colones en bonos al Estado, porque el Estado tiene un déficit importante, con menos actividad económica, está recogiendo menos dinero producto de los impuestos que todos pagamos y por lo tanto sigue con más gastos, pero con menos ingresos. Bueno, si al Estado le hacen falta ingresos, tiene que salir a endeudarse, pero si ya tenemos una capacidad de endeudamiento muy limitada, porque nuestras deudas ya están llegando al 70% de toda la actividad económica, pues el Banco Central, que es de todos los costarricenses también, debería de comprarle bonos al Estado. Eso lo están haciendo los bancos centrales, Carlos y Fabián, en Estados Unidos, Europa, Japón, en fin, Singapur. Ponga usted el país, los bancos centrales están metiéndose en esa pelea para generar actividad económica, empleo. Entonces, gracias al Banco Central, es un gran paso el que han dado, pero tienen que comprender que vivimos tiempos anormales y que en tiempos anormales, o mejor dicho, no normales, sus políticas tienen que adaptarse a las circunstancias y tienen que terminar de meterle el hombro a la economía costarricense. Muy bien, vamos a ir casi a los cortes comerciales, pero vamos a darle la palabra a Fabián Coto para que haga y formule su consulta. Realmente se lo dije a José María Figueres, una hora es muy poco para la gran cantidad de propuestas e ideas, pero no hay problema, José María, siempre es un gusto recibirlo. Y me gustó eso de las 3D, el desempleo, el déficit fiscal y la deuda. Vamos con Fabián. Fabián, adelante. Gracias, don Carlos, y gracias, don José María. A mí me parece que es interesante, fuera de micrófonos, cuando estábamos conversando sobre este programa, don Carlos y yo, un poco intercambiábamos criterios sobre esto y nos encantaría, tal vez, don José María, que luego de la pausa nos amplíe el tema de que esta crisis es especial, bueno, por muchos factores, pero hay uno que a mí me llama la atención y creo que sería interesante conversar sobre eso. El hecho de que a nivel, por ejemplo, de bolsa, no se esté perdiendo dinero. O sea, es decir, en Wall Street, en los puestos digamos, las inversiones no están colapsando como ha sucedido en otras crisis, y eso quizás, no sé si estoy pecando de optimista, puede darnos una luz imaginando el efecto rebote cuando esto pase. ¿Qué oportunidades tiene Costa Rica en ese efecto rebote? A mí me gustaría pensar que muchas, y nos encantaría mucho también conocer su opinión al respecto. Muy bien, vamos entonces a pausa publicitaria y volvemos con José María Figueres Olsen como parte de los invitados especialísimos en el 31º aniversario del programa Charlemos Polémico de Verdad. Estamos en Charlemos y nuestro segmento Arena Política. José María Figueres Olsen es nuestro invitado esta tarde en transmisión vía Zoom desde Londres. Don José María, se queda entonces usted con la respuesta a Fabián y aquí tenemos en nuestra mesa de trabajo. Vamos a respetar esos 2 minutitos que nos prometieron. Adelante, señor presidente. Muchísimas gracias. Fabián, la pregunta que usted hace es una pregunta muy buena. Es la desconexión
entre lo que es el comportamiento de la economía global, que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional han dicho que en promedio va a caer 5% este año. En América Latina dice la CEPAL que vamos a caer el 10%. La desconexión entre esa caída y por el otro lado el auge de las bolsas de valores, sobre todo en los Estados Unidos. Pero hay que acordarse, Fabián, que los intereses en el mundo están prácticamente en cero. ¿Verdad? Están muy bajos. Entonces los capitales, en lugar de invertir en certificados de depósito, por ejemplo, para ganarse casi nada, están invirtiendo en bolsa, en lo que algunos economistas llaman casi que es un grado casi especulativo, y están recalentando la bolsa con esa cantidad de dinero que le están inyectando, con lo cual los precios de las acciones globales han subido. Peligroso porque se podría, me parece a mí, desplomar en cualquier momento. Pero cosas que Costa Rica podría aprovechar en el campo económico de mediano y largo plazo que quiero mencionar. Primero, con toda la infraestructura que tenemos de turismo en el país, empezando por los guías turísticos, 100,000 personas que trabajaban en la industria turística en empleos directos y muchos otros miles en empleos indirectos, con todo ese conocimiento y 60,000 habitaciones hoteleras y lo que hemos hecho en los parques nacionales y la marca país como Costa Rica, destino de ecoturismo, hace falta reconvertir nuestra oferta turística. Y ahí yo pienso que hay algunos elementos que se podrían implementar de inmediato. Lo que yo llamo turismo laboral, por ejemplo. Resulta que las grandes empresas norteamericanas y mundiales, sobre todo en el campo de la tecnología, tienen a todos sus programadores y sus ejecutivos trabajando desde la casa. Igual podrían trabajar desde Costa Rica. Y entonces abrir las oportunidades para que muchos de esos programadores se vengan a Costa Rica, le garanticen al país un ingreso de $60,000 por año, y a cambio de eso le demos una residencia por un año, que vengan a Costa Rica, alquilan una casa, alquilan un apartamento, comen en el restaurante, van a la soda, van a la playa el fin de semana. Es una manera rápida de inyectarle liquidez a la industria turística. Lo segundo que quiero mencionar es también lo que yo llamo aprovecharnos de las cadenas de valor y de las cadenas de suministro, porque las empresas globales habían colocado toda la producción de muchos de sus artículos primarios en Asia y ahí los estaban produciendo para luego importarlos a sus países. Con todo esto que ha pasado, las empresas globales ya no quieren tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces, traerse algunas de esas empresas que estaban produciendo en Asia para que produzcan en Costa Rica para el mundo, aprovechando que tenemos tratados de libre comercio con los países que representan la mitad de la población del mundo, es algo en que deberíamos de concentrarnos. Y tercero, menciono que tenemos que avanzar en lo que yo llamo una gran alianza público-privada, la Caja del Seguro Social con las clínicas y hospitales privados, creando un gran polo de turismo médico en el país, que ya se había empezado a crear para lo que son tratamientos odontológicos, cirugías plásticas reconstructivas, pero que yo pienso que tiene un potencial de por lo menos 300 a 400,000 turistas médicos por año, con un promedio de gasto en el país, en las operaciones que se van a realizar y en los tratamientos de $25,000, lo cual nos da entre 6 y 7 mil millones de dólares por año en esa industria. Entonces, hay oportunidades. Es cuestión de entender el mundo, ver a dónde están los mercados, ponernos de acuerdo en la casa, no estar peleando sobre las cosas que no son importantes, concentrarnos en lo que es estratégico para sacar al país adelante en el menor tiempo posible.
Bueno, son exactamente las 2 de la tarde con 36 minutos aquí en Costa Rica, 9:36 allá en Londres, que tiene una temperatura de 19 grados y aquí tenemos una de 25 grados. Vamos a ver si calibramos el Big Ben allá de Londres para marcar el tiempo. Eso es lo bueno de hablar con José María. Uno le hace una pregunta y puede extenderse, pero eso nos gusta, no se preocupe, José María. La idea es que estemos distendidos esta tarde conversando alegremente sobre los colores que necesita Costa Rica, eliminar un poco la tristeza, el gris, el negro, es decir, estamos recibiendo su mensaje con mucho optimismo y vieras cómo uno como periodista se alegra cuando hay ideas, hay generación, la gente aporta, porque creo que el gobierno también ha abierto las puertas al diálogo a diferentes sectores y bueno, eso es un punto a favor de esta administración. Don José María Figueres, usted es un ciudadano mundial prácticamente, ve a Costa Rica desde el exterior y desde lo interior sabe de las necesidades que tiene nuestro país, su pequeño terruño. Díganos cuál es el mayor reto que tiene el país en medio de esta pandemia y qué sugiere para que vayamos cambiando el chip de la zona de confort en la que nos hemos movido por muchos años. Yo pienso que uno de nuestros mayores retos está precisamente en el escucharnos y el ponernos de acuerdo. He escuchado, he leído muchos aportes que han hecho muchos costarricenses a lo largo de estos meses. Con algunos de ellos estoy de acuerdo y con otros no tanto, pero eso es cuestión de que nos sentemos a conversar y que siempre logremos, presentar nuestros argumentos con los motivos por los cuales los estamos presentando construidos sobre razonamientos sólidos. Pero, Carlos, uno de nuestros principales problemas es el ponernos de acuerdo. Es que estamos peleando mucho en la casa. Y muchos de esos pleitos son por cosas insignificantes y nos consumen una gran cantidad de energía y de esfuerzo, cuando tendríamos que estar centrando nuestra acción en cómo sacar al país adelante. El ponernos de acuerdo es un reto importante. Y el otro, Carlos, es el pasar a la acción. Es decir, hemos perdido en el país la capacidad de actuar. Don Pepe, que Fabián recordaba al principio de este programa, entre algunas cosas muy lindas que decía, nos decía que la única manera de hacer las cosas es haciéndolas. Y hemos perdido esa capacidad. A mí me hace falta en el país hoy en día, primero, un plan estratégico que nos diga cuáles son las prioridades de corto plazo, cómo las vamos a atender y cuáles son los objetivos de mediano y largo plazo y cómo los vamos a conseguir. Y segundo, me hace falta el plan de acción, es decir, qué va a hacer cada quien para lograr esos objetivos, qué le toca a tal institución, qué le toca al otro ministerio, en qué puede contribuir el sector privado, las empresas, en qué pueden ayudar los sindicatos, las cooperativas, que son actores económicos muy importantes, las asociaciones de desarrollo a nivel de las comunidades. Salir adelante de este reto en que estamos requiere el aporte de todas y de todos como nunca en la historia. Aquí no hay tiempo para estar discutiendo las cosas tanto, sobre todo cuando hay algunos ejes que con toda claridad podríamos avanzar sobre ellos. Y tenemos que volvernos mucho más ágiles en la acción. Le pongo un ejemplo. República Dominicana. Bueno, tiene un nuevo gobierno de escasas 3 semanas. República Dominicana tiene una actividad turística muy importante, es su principal actividad económica. El gobierno ha anunciado en los últimos 2 días, en las últimas 48 horas, el nuevo gobierno de República Dominicana anunció que para fomentar el turismo le dará sin costo una póliza médica a los turistas que lleguen a República Dominicana.
Bueno, ¿verdad? El gobierno tomó esa decisión porque necesita volver a articular la industria turística. Yo sé que nosotros arrancamos con un precio por pólizas médicas altísimo, después lo bajamos, después lo acomodamos, pero no estamos articulando un esfuerzo desde el puro principio, que si es regalado, que si son $6, son $6 por día o 25 por semana. En fin, nos hace falta terminar de concretar y pasar a la acción, porque es solamente con acción que vamos a salir adelante. Los mejores programas sin acción son puras buenas voluntades, Carlos y Fabián, y aquí necesitamos salir y salir bien, y tenemos con qué hacerlo. Muy bien, vamos a pasar más allá de Ochomogo, nos vamos con Fabián, que se encuentra en la vieja metrópoli. Fabián, corremos contra el tiempo, aquí estamos en vivo, en directo, en esta entrevista de lujo, celebrando 31 años del programa Charlemos, polémico de verdad. Adelante, Fabián Coto. Vamos contra el tiempo y con invitado de lujo, como dice don Carlos, y acá desde Ochomogo. A mí me parece otro tema, don José María, usted ha sido sumamente insistente en esa enorme posibilidad que existe en el traslape de ambiente y energía para generar riqueza, ¿verdad? Estamos sentados de alguna u otra manera en una mina de oro que no terminamos de aprovechar. El ICE ha hecho enormes, esfuerzos y ha hecho proyectos fabulosos, pero tenemos un potencial ahí quedadito, por decirlo así, ¿verdad? A veces subutilizado en ese aspecto. ¿Cómo nos enfrentamos ante el tema de cambio climático? Por ejemplo, yo en otro momento trabajé mucho tiempo en el Tribunal Latinoamericano del Agua y sabíamos que, por ejemplo, los embalses ya no siguen siendo las formas más eficientes de almacenamiento energético en un contexto de cambio climático, porque se evapora. Así es. Tenemos un montón de otras opciones. ¿Qué hacer, don José María, con las trabas legales que tienen muchas de esas iniciativas? Yo pienso que lo primero que debemos de tener... Sí, dígame. Antes que usted responda esa consulta, yo quiero agradecer a las personas que están navegando, los internautas, que están disparando los récords de sintonía en emisora en el último año. Así que muchísimas gracias. Es un agradecimiento enorme de la producción periodística del programa Charlemos. Obviamente tiene que ver mucho el invitado, un hombre que también polémico, es un hombre que arrastra también muchas pasiones. Es un hombre que también está proponiendo, es un hombre de ponencias y eso nos gusta. Adelante, señor presidente. Muchísimas gracias, don Carlos y don Fabián, y muchísimas gracias, amigas y amigos que nos acompañan en este programa. Vamos a ver, Fabián, precisamente en las últimas 24 horas, Francia anunció que de 100.000 millones de euros que está invirtiendo en la economía francesa para reactivarla, el 30%, 30.000 millones de euros, los va a destinar a lo que llaman la economía verde. ¿Qué es la economía verde? Es en una parte, Fabián, lo que usted bien ha dicho, es invertir esos dineros en actividad económica que produzca trabajo, oportunidades de inversión, nuevos modelos de negocios, pero que al mismo tiempo todo eso baje las emisiones de carbono con respecto a lo que se estaba haciendo. Y de esa manera, el mismo dinero ayuda a combatir pobreza y la falta de equidad mediante el trabajo, la actividad económica, y ayuda a bajar las emisiones de carbono que producen el cambio climático y que ya mencioné, tenemos la obligación planetaria de bajar a la mitad para el 2030. Costa Rica en eso tiene una marca importantísima. El 100% de nuestra electricidad ya es prácticamente renovable, pero podemos avanzar mucho más. Por ejemplo, hoy en día la energía más económica, Fabián, es la energía solar. Las últimas licitaciones que se han adjudicado
en países como Chile o países como Abu Dhabi en la península arábica, son a precios de entre 2 y 3 centavos de dólar por kilowatt hora. Y esos precios todavía pueden bajar. Algunas personas dicen, bueno, pero es que la energía solar solamente la producimos cuando hay sol. ¿Qué hacemos de noche? Bueno, pues ahí está Elon Musk con Tesla, por ejemplo, y muchos otros fabricantes que ya vienen produciendo baterías para almacenar la energía solar durante el día y poder utilizarla durante la noche. O están usando esas mismas baterías para almacenar energía sobrante de plantas hidroeléctricas durante la noche o de plantas eólicas, porque el viento también sopla en la noche, aprovechar toda esa energía que no se usa porque todos estamos durmiendo, o casi todos, y entonces poder utilizarla en el día. Entonces, en ese campo de la energía, Costa Rica todavía tiene mucho campo en que montar proyectos que puedan generar trabajo rápidamente, que puedan generar energía solar y nos puedan bajar el costo promedio de la energía en el país. Le menciono un proyecto. En Guanacaste, ya que usted mencionó agua, Fabián, tenemos más de 100 kilómetros de canales en el distrito de riego, que ha sido una bendición para la agricultura de esa provincia. Pero ahí, producto de la evaporación, perdemos el 10% del agua, que es mucha agua. Usted tapa esos canales con una estructura liviana que apenas sostenga los paneles solares. Y al poner eso sobre los 100 kilómetros de canales que tiene, va a evitar la evaporación y va a poder producir energía solar a un costo ínfimamente bajo que le ayude a bajar el promedio del costo de la energía en Costa Rica. Creamos miles de oportunidades de trabajo montando esa infraestructura, invertimos en el país, generamos energía que de todas maneras vamos a necesitar y combinamos los mismos recursos para generar actividad económica y bajar emisiones de carbono con energías renovables. Un último punto. Tuve una conversación con Franklin Chan, así virtual, hace unos 2 meses, porque me interesa muchísimo la forma en que viene avanzando la economía del hidrógeno en el mundo. El hidrógeno verde, es decir, el hidrógeno producido con energías renovables. Y yo pienso que ahí tenemos un gran potencial para lo que es el transporte que yo llamo de vehículos pesados, camiones, tractores, autobuses. El mundo va en esa dirección también, para que tengamos transporte de vehículos livianos con baterías, pero transporte de vehículos más pesados con hidrógeno. Costa Rica en todo eso puede ser un ejemplo global. El mundo necesita ver esos ejemplos y hay financiamientos disponibles para eso. Entonces, avanzar hacia la economía verde no solamente produce bienestar en el país, baja las emisiones de carbono, sino que además nos sirve de atractivo para jalar préstamos e inversión al país que de otra manera no vendría. Bien, vamos al último cambio de 98 segundos, pausa publicitaria y ya volvemos con la entrevista de fondo al expresidente José María Figueres Olsen. Vamos a ir a la parte final de esta entrevista. Siento que usted está preocupado porque unos 100,000 jóvenes han abandonado sus clases por diferentes motivos. Usted calcula que al final de año serán 200,000 y recién se anunció que no se regresará a las aulas este año. Usted es un hombre, como lo dije, entusiasta, optimista y ponente de buenas ideas. Usted propone cambiar la Constitución para hacer nación bilingüe al 2030 y que el SENAR imparta clases de buen inglés. Pareciera que este es el momento de sacar provecho de la crisis para entrarle a este gran reto, José María.
Pues mire, don Carlos, yo como decía al principio, estoy convencido de que de la crisis tenemos que salir no hacia lo mismo, sino hacia mejor, y que tenemos que soñar en grande y tener la capacidad de organizarnos para ejecutar esos sueños. Entonces, claro, me preocupa muchísimo que a estas alturas del campeonato, como decimos, después de que el año pasado tuvimos varios meses que se perdieron de clases por la huelga, ahora tengamos una situación en donde ya 100.000 estudiantes han abandonado el estudio, lo estaban recibiendo en sus teléfonos, en sus computadoras, los papás no pudieron seguir pagando el internet, no pudieron seguir pagando el teléfono, los jóvenes se retiraron, y yo pienso que a final del año tendremos otros 200.000. Esos son 200.000 jóvenes, es una tristeza. Estamos a punto de perder toda una generación, y ahí es entonces donde yo pienso que rápidamente tenemos que recomponernos para poder ayudarles a esas personas. ¿Qué es lo que he planteado? Lo que he planteado es que podamos hacer una gran alianza público-privada, en que yo meto por lo menos a 5 diferentes componentes o organizaciones, y que convirtamos el SINART, el Sistema Nacional de Radio y Televisión, en un apoyo a la enseñanza con una programación 24/7 en inglés. El SINART tiene entre sus estatutos, dice textualmente que es para contribuir mediante programas al incremento de los conocimientos y de las oportunidades. ¿Qué mejor conocimiento y cuál más grande oportunidad en el mundo de hoy, que el inglés es el idioma universal, que terminar saliendo de esto como un país bilingüe? Yo pienso que ahí tenemos que meternos de lleno, pero el SINAR, que gracias a los esfuerzos que ha hecho, hoy cuenta con 4 canales porque tiene multiplexación de sus canales, tiene 1 en HD y tiene 3 en estándar, de manera que podríamos tener 4 programaciones simultáneas con el mismo transmisor, 1 para primaria, 1 para secundaria, 1 para inglés técnico ligado a la tecnología y otro para inglés general, por ejemplo. Todo eso hay que pegarlo con otra gran institución nacional, que es la Universidad Nacional Estatal a Distancia, la UNED, que le podría dar un giro a la actividad académica en el país importantísimo, y que tiene la metodología pedagógica y sabe cómo montar programas para poder transmitirlos a través de la televisión, que es gratis, ¿verdad? No es como el internet, que hay que pagarlo, en ayudarnos a que el país sea bilingüe. Ahí está don Rodrigo Arias, el rector, una persona que ya estuvo también en el SINAR, que conoce ambas instituciones y que puede ayudar. Meto en esto también al Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, que como usted sabe, don Carlos y don Fabián, tiene 15 radios culturales pegados a esa red que cubren todo el país, y además meto a la Fundación Omar Dengo, porque a todo esto en el inglés hay que darle un giro hacia la tecnología, que es donde más oportunidades de trabajo podemos generar a futuro. Bueno, si a todo eso, que no requiere ley, que no requiere reglamento, que requiere nada más poner de acuerdo a 4 instituciones, le juntamos CINTE y las empresas tecnológicas en el país, como son Microsoft, como es Intel, como es Amazon y tantas otras, que podrían ayudarnos a diseñar los programas de futuro que necesitan nuestros jóvenes, podríamos entonces pasarnos a ser una nación bilingüe. Y aquí yo creo que Limón tiene una gran oportunidad, porque ahí hay muchísimas familias afrodescendientes que nacieron en el inglés, lo conocen bien, y que hoy en día esos jóvenes tienen aptitudes y características para poder avanzar mucho más rápidamente.
Gracias. He propuesto, Fabián. perdóneme, don Carlos, me voy Sí. a quedar con usted unos minutos más, pero este es un tema que me fascina porque creo que con poquito que hagamos le ayudamos a todo el país. Mire, he propuesto que a la par de esto, pues cambiemos la Constitución y que digamos que al 2030 vamos a tener 2 idiomas oficiales, el español y el inglés. Bueno, alguna gente ya de camino se me resintió que qué barbaridad, que por qué vamos a tener otro segundo idioma, que por qué no el español, que por qué cambiar la Constitución. Es que vivimos en el mundo moderno. ¿Qué dijo? Y yo quiero que Costa Rica esté llena de esa modernidad. Y cambiar la Constitución para decir que vamos a ser un país bilingüe al 2030 es algo que llama la atención en el mundo. Es algo que las empresas tecnológicas se van a fijar y van a decir, caramba, Costa Rica va en serio con esto. Hasta la Constitución cambió, de manera que si cambia el gobierno no van a dejar abandonado el inglés, como ya pasó en el pasado, porque cuando fui presidente metí el inglés a partir de los primeros grados de la escuela primaria. Hoy ya seríamos un país bilingüe, pero después eso se abandonó. Y entonces empresas en el mundo ven que Costa Rica hasta la Constitución cambió, o sea que va en serio, y van a decir, en ese país hay que invertir, hay que tener nuestras próximas inversiones planeadas para Costa Rica. Entonces, me parece que esos son los saltos que tenemos que dar, Carlos y Fabián, si queremos salir de esta crisis mejor de cómo entramos. Y yo estoy por esos cambios, y yo pienso que hay muchos costarricenses que quieren quitarse de encima el montón de trabas y problemas y pleitos internos para que nos pongamos a trabajar todos juntos y hagamos grandes cosas por el bien vivir en nuestro país. Fabián, tiene 10 segundos para entrar a un test dinámico y rápido al cierre de la entrevista con nuestro invitado. 10 segundos, Fabián. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se me 9, fueron 10. ya 5 segundos en Listo. que quité el mute y ya se me fueron los otros 10. Bueno, no, vamos con eso, don José María. El tema de las trabas, rapidísimo, trabas en Hacienda para las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas lo que hoy necesitan es una línea de crédito. Yo sugerí una de 15 millones de colones por pyme para que mantengan el empleo, garantizadas con un fondo de garantías, tomando los recursos de la banca para el desarrollo, porque las pymes hoy no tienen garantías que darle a los bancos, pero sí ocupan la línea de crédito. Bueno, vamos con ese test dinámico y rápido al cierre de la entrevista, vocación y agilidad mental de varios conceptos con nuestro invitado. Cruzitas y la solución al saqueo del oro, José María Figueres. Soy un ambientalista, pero ante el desastre ecológico que vivimos en Cruzitas, estoy a favor de que organicemos una gran empresa nacional que trabaje, si es del caso, en asocio con empresas de afuera que conozcan de la materia y que aprovechemos ese yacimiento de oro que tiene el país para garantizar el pago de la deuda externa. Si tenemos un mecanismo de pago garantizado con el oro de Cruzitas, bajamos la tasa de interés de la deuda costarricense y nos rinde más el dinero. Bien, solamente el concepto. Bicentenario de Costa Rica dentro de 12 meses, don José María. Una gran oportunidad para que pensemos en la Costa Rica grande, potente, del bien vivir que podemos construir a lo largo de los próximos 10 años. Mauricio Claver Carón, candidato de Donald Trump para ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Una barbaridad, colonialismo del siglo pasado. Solo a una persona como Trump se le ocurre hacer un despropósito como ese. Laura Chinchilla y su salida y su fallida intención de llegar al BID. Quiero agradecerle a la presidenta Chinchilla que haya puesto su nombre, libró una campaña importante, me dio mucha pena que se echara atrás. Dialá Jiménez Figueres y su salida abrupta de Comex. Una sobrina muy querida, yo creo que hizo todo lo mejor que pudo. Carlos Alvarado Quesada y su estilo de gobierno, José María Figueres. Agarre aire.
Estoy absolutamente convencido de que el señor presidente todo lo que hace, lo hace con la mejor buena voluntad. Pero pienso que no tenemos un plan articulado para salir adelante y mucho menos el equipo para ejecutarlo. Y perdóneme la franqueza, lo digo con todo respeto por el señor presidente, pero así lo veo. Bien, y al cierre, José María Figueres Olsen, otra vez presidente de Costa Rica o espectador de brazos cruzados de la política. De brazos cruzados, nunca. Soy una persona de trabajo y soy una persona que he llegado a acostumbrarme a que de todo debo aprender, de mis errores, de mis aciertos, de las cosas que veo, de lo que estudio, porque estoy convencido de que en Costa Rica podemos vivir mucho mejor y voy a contribuir y a poner mi granito de arena siempre que se pueda para que eso sea una realidad. Aquí en los micrófonos, celebrando 31 años de Charlemos. Gracias por su deferencia, gracias por atendernos. Gracias a usted, don Carlos, gracias, don Fabián, y sobre todo gracias, amigas y amigos que nos acompañaron en esta jornada de reflexión. Tengo una gran ilusión con respecto a Costa Rica. Es cierto que los momentos que estamos viviendo son duros, pero también es cierto que tenemos condiciones, aptitudes, habilidades y características para salir adelante. Hagámoslo. Muchísimas gracias, don José María, de nuevo. Muchísimas gracias a todo el equipo de don José María que nos ha ayudado, que nos ha asistido tecnológicamente esta tarde. Un gusto saludarle, don José María. Reciba los saludos desde la pequeña San José hasta allá, hasta Londres. Nos vamos. Igualmente, mucho gusto. Gracias. En los controles, Gerardo Cavito López, Priscila Fernández, Fabián Coto y Carlos Fernández. Le deseamos una bellísima tarde. Hasta pronto, amigos.